Miguel, a ver, Bien. quería hablar un poquito con vos. ¿Qué estás viendo, más que lo financiero, qué estás viendo en la economía real? ¿No? Porque hoy con el cierre de FATE, eh, muchos dicen, bueno, ojo, porque vas a un modelo de apertura comercial, pero por ahora con dólar controlado. No, pero Montenegro, ¿cómo decís eso? Si hay flotación cambiaria, bueno, está bien. Por ahora tenés todas las restricciones o tenés varias restricciones eh, que tenías el año pasado, ¿no? En la corrida. Entonces, y algunos dicen, bueno, ojo que estaría bueno para que la economía real no sufra lo que ha sufrido en otras épocas. Si seguís con la apertura comercial, que hay creo que un consenso de avanzar, bueno, libera más, porque si no, te vas a abrir a la competencia china en condiciones macro que por ahí te hacen un efecto dominó en el sector real. ¿Vos ves que ese es un peligro o ves este caso de FATE como una cuestión aislada? A ver, yo creo que el gobierno todavía ve como la prioridad la inflación. Y entonces su política cambiaria está muy pensada para que la inflación siga bajando. No solamente, digamos, ahora claramente no está interviniendo como intervino casi todo el año pasado para frenar el dólar, digamos, que se le iba, ahora está más bien tranquilo por razones que todavía no se entienden del todo. Creo que hay un buen superávit comercial, muchas colocaciones en el mercado financiero que tiran, que están obligados a venderlo en el mercado de cambios, y eso tira el dólar, genera una oferta importante. Pero yo creo que que el gobierno hoy está conforme con este tipo de cambio. Y por ejemplo, como bien decís vos, sigue manteniendo el cepo. O sea, una cosa que podría ser, es decir, bueno, este dólar es un dolor de cabeza para muchos sectores, sería bueno por lo menos compensar en parte toda la apertura que estamos teniendo con un tipo de cambio más alto. Y no van por ese lado, porque todavía siguen pensando en la inflación, vienen con la escalerita de los precios para arriba. Eso es, creo que esa es una gran frustración para el gobierno, porque ellos pensaban que la inflación ya estaba básicamente dominada y yendo hacia cero, y se encontraron con la realidad que es mucho más compleja, y que bajar la inflación es mucho más complejo de lo que ellos veían viendo. O sea, lo que pasó, yo creo que durante el primer año y medio, la inflación estaba totalmente dominada, había salido mejor de lo que muchos pensábamos, incluso en mi caso, y ahora están encontrando que en realidad Argentina se parece a otros países, y se parece a otros países en el sentido que bajar la inflación por ahí de 3 dígitos a 30% es más o menos rápido. No es fácil, en ese sentido no quiero sacar méritos al gobierno, no es fácil, pero ocurre, digamos, hay muchísimos casos donde ves eso, y este segundo escalón para abajo es mucho más difícil. Mm. eh, por muchas razones, porque los precios relativos no se ajustan inmediatamente, va ajustando uno, después el otro se descoloca, igual tiene que volver a ajustarse. Es un proceso largo, y esos los casos que más se han estudiado y que más se conocen son Chile e Israel. Y yo creo que sigue pensando en eso como la prioridad. Por eso hacen tanto hincapié en el superávit fiscal, hacen hincapié en bajar la inflación, pero no tienen una estrategia clara para bajar la inflación, y no es fijando el tipo de cambio. El gobierno venía estabilizando bastante. El primer año le fue muy bien con la estabilización, bajó muy rápido, bajó de más en 3 dígitos, digo, a niveles del 30%, y después se le complicó la cosa. Sí. Algo que no esperaba realmente era que se le iba a complicar de esa manera, en el sentido de que la inflación a partir de junio del año pasado empezó a subir, llega haciendo un pico del 2,9. Me imagino que será un pico en enero, y que en febrero veríamos ya la primera baja, esperemos, porque realmente sería un problema serio si no baja. Pero lo que pasa es que el gobierno hasta ahora siempre se ha basado su estabilización, a pesar de lo que dice, el ancla del modelo en casi todo el periodo ha sido el tipo de cambio. Mm. Y entonces, si Argentina necesita un tipo de cambio más alto,
eso implicaría una depreciación del peso, y obviamente que eso va en contra tendría que buscar otro ancla, porque si el tipo de cambio no sirve para anclar expectativas, ¿cuál uso? Y la verdad que no hay. La tasa de interés quiere que la determine el mercado, la cantidad de dinero no está controlada, es medio endógena, no hay una regla clara de la cantidad de dinero. Entonces, ahí es donde creo que tenemos el problema hoy en día. Y mientras siga insistiendo digamos, una posibilidad, en mi opinión, sería que este es un buen momento para sacar el cepo, para sacar las restricciones cambiarias y pensando en el otro objetivo, que es el de la actividad económica, porque yo creo que hay, como bien dicen ustedes, muchos sectores que han encontrado un shock demasiado rápido como para poder ajustarse, ¿no? O sea, cuando las economías se abren, en general lo hacen con previsibilidad. Fíjate lo que son los acuerdos, por ejemplo, comerciales. El acuerdo comercial con la Unión Europea es un acuerdo que habla de 10 años de apertura, o sea, se hace lentamente. ¿Para qué? Bueno, un lado es para que no protesten tanto los perdedores, pero por otro lado es darles tiempo para que tengan la chance de comprar equipos, actualizarse, porque muchas de estas empresas no tienen maquinaria de última generación, porque no tienen ningún incentivo a hacerlo si tienen el mercado totalmente cautivo. Bueno, eso es un poco, yo creo, entonces ahí tenemos un problema y bueno, yo creo que el gobierno sigue, por ahora, lo que se ve empíricamente en la práctica es que ellos siguen apostando a estabilizar, que esa es la prioridad número uno, ¿no? Tengo una pregunta más y le dejo a Juan Pablo y a Martín. Todos coinciden en que en los 90, ¿no? Que es cierto que vos venías de dos hiperinflaciones y era fundamental anclar la inflación, pero que el 1 al 1 con apertura comercial y la apreciación cambiaria inicial, es decir, que se generó hasta que se eliminó la inflación, bueno, generó posteriormente, sobre todo cuando el mundo después del 95 empezó a devaluar, a no tener tipo de cambio fijos, ¿no? Sudeste asiático, Rusia, finalmente Brasil, generó, bueno, un problema enorme en términos de empleo y sobre todo una desindustrialización muy notoria, ¿no? Y el gobierno hoy tiene, más allá del equilibrio fiscal y demás, tiene un tipo de cambio flotante, es decir, no tiene ese esquema, tiene un dólar más alto, mucho más alto de lo que era en los 90, valores de hoy, ese dólar de convertibilidad era un dólar, no sé, de 900 pesos, ¿no? Al final eso, ojo, Maxi, eso fue al final de la convertibilidad, no en promedio. Sí. Eso fue cuando devaluó Brasil, cuando el dólar se fortaleció mucho en el mundo. Pero es cierto. Lo que te pregunto es si en ese afán que tienen todos los gobiernos de usar el ancla cambiaria para frenar la inflación y en última instancia todos quieren tener, siempre en Argentina todos quisieron tener un dólar bajo para poder tener más bajo el precio de los alimentos, el precio de los bienes durables. Si ese afán puede de alguna manera desequilibrar fuertemente la economía real, que esto que hemos empezado a ver, sobre todo después del triunfo de Milei, sea una señal de largada para el sector industrial que diga, bueno, como hizo hoy FATE, muchas digan, y yo no tengo nada que hacer acá. En este esquema no puedo competir con China, con esta apertura comercial, con este tipo de cambio, con estos impuestos, con este costo financiero. Cierro la persiana hoy porque si no me comen el patrimonio, digamos, ¿no? Prefiero retirarme rápidamente hoy, ¿no? En los 90 hubo, a pesar de que hubo muchas empresas que cayeron, hubo una industrialización fuerte. Ahí empezó todo el sector automotriz a crecer. Hubo realmente inversión y la industria creció. Cuando vos mirás los números de los 90 era un crecimiento de la industria. Por ahí eran otros sectores, pero fue un proceso donde Argentina se modernizó muy rápido. No es la situación actual. Y ahí yo me acuerdo años en que el empleo crecía muchísimo en la convertida, que la gente tenía la imagen de que no crecía, pero sí crecía y mucho. Después, hubo la primera etapa, sí. Hasta el 94 hubo tasas chinas, digamos, ¿no? 9-10%. El proceso de estabilización generó un boom de consumo y una expansión muy grande. En el caso automotor,
justo Schiaretti era el secretario de Industria de Cavallo, hizo un plan especial, ¿no? Un plan de, Claro. bueno, el régimen automotor que conocemos, ¿no? El régimen automotriz Sí. como parte de Mercosur. Sí, exactamente. Yo creo, digamos, que en este momento, digamos, es más complicado, digamos, porque en los 90 había mucho dinamismo, muchísima entrada de capitales, y no iba a sectores como minería y petróleo, que eran básicamente, iban a industria, iban a telecomunicaciones, iban a mucho de energía. Yo creo que era mucho más, vinieron muchos bancos del exterior, muchas cadenas de comercialización, los Carrefour, los Walmart, no sé, todos los que venían en ese momento. Era un momento donde había euforia, sobre todo con países emergentes, y creo que la inversión extranjera jugó un rol mucho más importante que la que está jugando ahora. Eso era un punto a favor de los 90. ¿Por qué fue mejor? No sé si el mundo era distinto, había puesta más fuerte por Argentina, pero claramente Argentina tenía acceso al mercado de capitales, que hoy todavía no lo está teniendo. Creo que no lo tiene en parte por elección. Yo creo que si Argentina hiciera un esfuerzo por conseguirlo, lo tendría el acceso al mercado de capitales. Yo Pero creo que pará, esa es entonces una vos decís diferencia. que, Yo creo vos decís ahora- que hoy puede ser peor en términos de destrucción y creación de empleo esta transición. que los 90, Sí. por lo menos hasta el 97, 98, sí. Yo creo que no en el 98, en los 90 yo creo que hubo un boom mucho más fuerte que el que estamos viendo ahora. Aparte hay menos para privatizar, es claro que hay menos para privatizar. Las grandes privatizaciones se hicieron en los 90. Y la verdad que con eso le dejaron menos cosas para vender a este gobierno, digamos. Lo único grande para vender acá, grande, sería YPF, pero no creo que esté en el pensamiento de nadie vender YPF en este momento. Pero vos acordate, entraban bancos, entraba en todos los sectores, el financiero, la industria, el real, distribución, logística, en todos entraban compañías extranjeras. Vos no estás viendo esto ahora. Lo que uno ve hoy es mucho en minería, mucho en energía, algo en agro, algo en tecnología, y pum, no estamos viendo esa cosa extranjera que todo el mundo venía para acá. Pues, es la consecuencia, yo creo, de lo que vino después, digamos, todo muy hacia el capital extranjero. Yo creo que eso tiene muchísimo que ver, que en los 90 no estaba esa historia de esa forma. Hoy yo creo que el desafío es más grande en ese sentido, y me preocupa, no sé, no tengo la solución, pero me preocupa lo que estoy viendo en el sector industrial, y me preocupa que la economía no arranque. O sea, porque es mucho más fácil, digamos, estas empresas probablemente, si tuvieras un mercado que está creciendo fuertemente, por ahí pueden sobrevivir. Pero un mercado donde el consumo interno está parado y algunos sectores todavía cayendo, es más difícil que alguien se entusiasme con venir con la Argentina para invertir en esos sectores, ¿no? O que los locales encuentren marco para seguir creciendo, sí. Vos sabés que, y lo dijo Martín, vos sabés que algunos preguntan, bueno, ¿y a dónde van? Digamos, ¿no? Porque hay 192.000 empleos menos registrados privado asalariado, ¿no? En los últimos 2 años, de los cuales 60.000 son de la industria, otros 70.000 son de la construcción y bueno, y después otros sectores, ¿no? Pero algunos dicen, ¿a dónde van? Bueno, Uber, Rappi. En Uber yo contaba, ahí hay un exceso de oferta, por eso bajan los precios, agradecidos los usuarios, pero han bajado fuerte los precios, te lo cuentan. Pero también van a la importación. Porque hoy es tan fácil, digamos, te pones con una página web o en Instagram directamente y con el puerta a puerta que tiene un límite y demás, pero más o menos podés con eso tener un pequeño capital. Me decían el otro día que hay un exceso de oferta de importadores, digamos, de los que se dieron de alta para importar, de quit. Y también está habiendo un problema porque no a todo le va bien. De hecho, hay tantos que eso lo que ha generado es que obviamente estén en algunos casos rematando productos, ¿viste? Porque si no venden nada. Pero bueno, ese es otro, si se quiere, otra salida laboral, como era, no sé, en algún momento, ¿no? El remis o el pádel o el parripollo o la pizzería de la esquina, ¿no? Martín. Sí, Miguel, el gobierno ha planteado algunas veces, ¿no?, esta diferencia entre la macro y la micro, que la crítica que le hacen es que
trata de estabilizar la macro, prioriza la macro y desatiende la micro. El gobierno suele focalizarse un poco en las categorías, de decir que no se puede separar la macro de la micro. No sé, se le puede llamar de otra manera tal vez a esta cuestión de que determinados sectores de la economía, muchos sectores de la economía, especialmente vinculados al mercado interno, no arrancan, y vos lo describiste también, palabras parecidas, ¿no? De que no despega, creo que dijiste. Pero cuando el gobierno habla de esto, pone una visión totalmente antagónica, diferente, como que no existe este fenómeno, ¿no? Como que sí arrancó la economía, como que sí despegó. ¿Vos creés que hay alguna manera de conciliar esta visión? ¿Que el gobierno podría hacer alguna cuestión, alguna política sectorial sin que sea corrupción? Otra cosa que ha dicho el gobierno, ¿no? Que las políticas sectoriales son siempre con corrupción. No sé si por ahí alguno de mis compañeros se acuerda más exactamente como lo ha dicho Milei, pero él lo ha dicho. Siempre que hay una política sectorial es porque hay algún tongo o alguna cosa opaca. Hay dentro, pensando que es el gobierno que es, digamos, no va a hacer un giro de 180 grados. Dentro de esta cosmovisión que tienen, ¿hay algo que podrían hacer para reactivar de alguna manera la economía de la manera que no está pasando? A ver, yo creo que las políticas sectoriales, yo tampoco creo demasiado en políticas sectoriales, honestamente. Por ahí podés poner... Ha habido algunos ejemplos que creo que salieron bien, como apostar a la tecnología bajando impuestos. Podría ser algo de ese tipo, pero no con subsidios. Lo que yo sí creo es que en este momento, digamos, por ahí Argentina necesitaría un poco relajación de la política crediticia. Porque la única forma para levantar un poco, para que la economía crezca, tendrías que darle un poco de oxígeno. Como una economía que está perdiendo el oxígeno tendría que venir de la inversión extranjera, pero no viene, o viene muy lento, y lo que viene va mucho a sectores que son enclaves, que no derraman demasiado sobre el resto de la economía. Pero, por ejemplo, el primer crecimiento de la economía argentina en los primeros meses de la época de Milei, digamos, a partir de mediados del 24, vino de la mano de un aumento, una expansión muy fuerte en el crédito. Y el crédito está parado. Si vos, el crecimiento, digamos, se cortó el crédito a mediados del año pasado, cuando subieron las tasas a niveles absurdamente altos, de nuevo, para estabilizar. Uno puede entender que era el periodo electoral, que uno lo justifica, pero digamos, hay una política monetaria crediticia que es bastante errática. Un día suben la tasa, otro día la bajan. Yo creo que por lo menos, para mí, estabilidad macroeconómica también es estabilidad de tasa de interés. No que la tasa suba un día mucho, que baje otro día. Yo creo que algo podrían hacer por ese lado, sin entrar en políticas sectoriales, sino más bien tratando de orientar el crédito a través de instrumentos monetarios, ¿no? El gobierno está muy conservador en ese aspecto, ¿no? Lo que decíamos, todavía no empezó la monetización, lo que plantearon de este año y demás, ¿no? Todos los pesos que emite lo retira. Y la tasa real está en 38% con una proyección de inflación de 22%. Bueno, pero aparte de eso, digamos, de la tasa real alta, no. A ver, el problema es que el gobierno no cree en políticas keynesianas, en políticas ni siquiera keynesianas, de estímulo. O sea, ni siquiera en la macro tiene... O sea, vos podrías no hacer políticas sectoriales, pero hacer políticas macroeconómicas levemente de estímulo, como hacen todos los países del mundo, ¿ok? Cuando ve una economía que está frenada. Lo que pasa es que eso va a chocar contra el objetivo de la inflación. Ese es el tema. Entonces, si siguen peleando por la inflación, es muy difícil estimular esta economía. Claro, porque se autoimpuso un sendero de desinflación bajo estas condiciones, tal vez demasiado acelerado. Uno dice, no, pero ¿cómo demasiado? Si la convertibilidad bajó más rápido. Bueno, pero era otro esquema totalmente distinto. Digamos, ya habías, claro, al día de anunciar la convertibilidad, ya habías... además del plan Bonex previo, habías hecho la devaluación, el ajuste tarifario, y el día que anunciaste la convertibilidad prohibiste la indexación, no se indexó más nada, y no hubo más aumento y las tarifas, ¿te acordás que se ajustaban con la inflación internacional al 1,2% anual? Que después terminó siendo elevado en términos reales, porque la inflación fue a cero. Sí, la inflación, o sea, ahí se desplomó, sí. Pero
Creo que sí, que ahí hay un tema para pensar, que yo creo que tienen que, también tendrían que escuchar más opiniones un poco diferentes, ideas, creo que, pero no son permeables a sugerencias en este sentido, ni siquiera a discusiones, yo diría.